A lo largo de los años he aprendido algo inquietante. Las historias más aterradoras no vienen de libros antiguos, vienen de lugares reales, de personas comunes y de momentos que jamás se olvidarán. Hoy quiero que te quedes conmigo, que escuches con atención y que decidas por ti mismo si todo esto tiene una explicación o no. En este video te voy a contar historias que aún me erizan la piel. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque algunas de estas historias podrían parecerse demasiado a la realidad. La casa antigua. Mi abuela falleció el año pasado y nos dejó su vieja casa de campo. Al principio todos estábamos emocionados. Era una casa grande con un jardín enorme, pero desde la primera noche la casa se sintió rara. Había un frío constante, incluso con el sol pegando fuerte, y por las noches se escuchaban ruidos extraños, como si alguien caminara por el pasillo. Mi hermana Sofía fue la primera en decir que había visto algo, una sombra fugaz en el reflejo de un espejo, una sensación de ser observada. Yo era más escéptico, lo atribuía al cansancio y a la sugestión, hasta que me tocó a mí. Estaba trabajando en mi computadora hasta tarde cuando sentí una respiración helada en mi cuello. Me giré de golpe y no había nadie, pero la vela que tenía encendida se apagó de repente. Las cosas fueron empeorando. Las puertas se abrían y cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar y por las noches se escuchaban susurros que no entendíamos. Una noche, Sofía y yo nos despertamos al mismo tiempo. Había un olor horrible en el aire, como a carne podrida, y una figura oscura estaba parada al pie de nuestras camas, observándonos. No podíamos movernos, estábamos paralizados por el terror. La figura parecía alimentarse de nuestro miedo. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que en ese terreno había un cementerio indígena hace muchos años y que justo donde estaba construida la casa se encontraron restos humanos durante la excavación. Creímos que se trataba de un espíritu perturbado, así que contactamos a una persona que se dedicaba a hacer limpias energéticas. La noche de la limpia fue la peor. La casa tembló, los ruidos se intensificaron y sentimos una presencia furiosa a nuestro alrededor. La persona que nos ayudaba parecía estar luchando contra algo muy poderoso. Finalmente, después de varias horas, todo se calmó. Nos dijo que había logrado apaciguar a las energías perturbadas, pero advirtió que había algo más en esa casa, algo oscuro que no quería irse. Semanas después encontramos un sótano oculto debajo de la casa. Ahí encontramos un altar con objetos extraños y un libro antiguo con símbolos que no podíamos identificar. Decidimos ya no investigar más. Vendimos la casa lo más rápido que pudimos. El silbido de la madrugada. Vivo en un rancho algo alejado del pueblo. La noche aquí es tranquila, solo se escuchan los grillos y a veces el ladrido lejano de algún perro, pero hace unos meses una nueva melodía comenzó a interrumpir el silencio. Un silbido. Al principio no le di importancia, pensé que era una ave nocturna, pero el silbido era diferente. Tenía un tono muy alto y parecía venir de todas partes. Empezó a ser más frecuente, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Era un silbido largo, penetrante, que me ponía los nervios de punta. Los perros del rancho también se ponían nerviosos, ladraban y aullaban en dirección al campo. Una noche no pude dormir. El silbido era tan fuerte que parecía estar justo afuera de mi ventana. Me levanté con cuidado y miré por la rendija de la cortina. No vi nada, solo la oscuridad, pero el silbido seguía ahí, como si algo invisible estuviese justo en el patio. De repente, el silbido cesó y escuché un ruido, como si algo grande se moviera entre los árboles. Luego, todo volvió al silencio. Al día siguiente encontré unas huellas extrañas cerca del gallinero. Eran grandes, con 3 dedos largos y afilados. Nunca había visto algo así.
Hablé con los vecinos más viejos del rancho y me contaron historias antiguas sobre una criatura que silbaba en la noche, un ser esquivo que algunos llaman el silbador. Dicen que no es peligroso, pero su presencia siempre anuncia algo, generalmente un cambio en el clima o algún evento inesperado. Sin embargo, la forma en que mis perros le temen y esas huellas no me dejan tranquilo. Sigo escuchando el silbido algunas noches y cada vez siento que esa criatura misteriosa está más cerca. La huésped de la habitación 104. Trabajo de recepcionista en un hotel viejo, de esos que huelen a alfombra mojada aunque no haya llovido. No voy a decir el nombre, pero está en un pueblito donde nunca pasa nada, excepto aquí. La mayoría de las noches son tranquilas, salvo por la habitación 104. Desde que entré a trabajar me dijeron que esa habitación no se rentaba. Mantenimiento, me dijeron al principio. Luego una señora de la limpieza me soltó, medio en broma: ahí se murió una huésped, aún no se va. Pensé que era típico chisme de pasillo hasta que me tocó mi primera guardia nocturna sola. Eran como las 2 de la mañana. Estaba viendo un video en el mostrador cuando el teléfono del lobby sonó. Contesté con una voz cansada: Recepción, buenas noches. Y en el otro lado, silencio. Solo se escuchaba una especie de zumbido bajito, como electricidad o algo. Estaba por colgar cuando escuché una voz susurrando: Quiero una almohada. Fruncí el ceño, revisé la pantalla de las llamadas internas. Provenía de la habitación 104. Marqué al cuarto pensando que era una broma, pero no me contestaron. Subí con una almohada por protocolo. Cuando llegué al pasillo del cuarto, el ambiente estaba helado. Olía raro, como a tierra mojada. Toqué la puerta y nadie me respondió. Me agaché para dejar la almohada en el picaporte y justo cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió sola, lentamente y sin sonido. Me asomé. Estaba oscuro salvo por la luz tenue del baño que parpadeaba. Dije: hola, traigo la almohada. Solo había silencio. Entré. El cuarto estaba frío como congelador. Sentí que el aire me apretaba el pecho. Caminé hasta la cama y ahí vi las sábanas arrugadas, como si alguien se hubiera levantado hace unos segundos, y sobre el buró había una tarjeta de huésped con el nombre Lucía Duarte y fecha de registro de esa misma noche. Me congelé. Nadie había entrado a ese cuarto en años. Lo sabía porque yo llevaba el control digital. Revisé mi computadora desde el celular. Nadie estaba registrado en la 104. Nadie. Me giré para salir y entonces escuché un susurro detrás de mí. No quiero la almohada. Quiero mi cabeza. Sentí el aliento en mi oído. Corrí sin voltear, bajé las escaleras a punto de llorar, cerré la puerta de la recepción con llave y me metí debajo del escritorio como una niña pequeña. No dormí, no parpadeé, solo esperé a que amaneciera. Al día siguiente le conté al gerente y solo me dijo: nunca debiste subir. Desde hace 5 años esa habitación se cerró porque una huésped, Lucía Duarte, se suicidó ahí. La encontraron decapitada en la bañera. Nadie la había mencionado en años. Renuncié ese mismo día, pero lo peor es que a veces, cuando paso cerca del hotel en el taxi, veo a una mujer parada en la ventana de la 104, sosteniendo algo entre las manos. Parece una almohada ensangrentada. Las fotos que no tomé. Estaba limpiando el ático de mi abuela después de su fallecimiento. Nunca me gustó ese lugar. Tenía ese olor a encierro y a madera podrida que parecía quedarse pegado en la ropa. Entre cajas polvorientas encontré una cámara antigua, de esas de rollo. Funcionaba, aún tenía batería o al menos se encendía. Lo extraño es que tenía un rollo adentro, como si alguien lo hubiera usado y olvidado revelar las fotografías. Me pareció curioso, siempre me ha gustado la fotografía, así que llevé el rollo a revelar a una tienda del centro. Pasaron 2 días,
Cuando fui por las fotos, el tipo que las reveló me miró raro. Me dijo que el rollo tenía imágenes muy claras, como si alguien las hubiera cuidado mucho, pero que hacia el final se distorsionaban. Al principio eran normales, una vieja sala de estar con papel tapiz desgastado, una taza sobre una mesa, una ventana con cortinas floreadas, nada raro. A partir de la foto número 19, algo cambió. La luz se tornó más oscura, las sombras se alargaban de forma antinatural, una silla vacía en medio de la habitación, luego la misma silla, pero con una figura sentada, borrosa, como si se hubiera movido y sin rostro. Me incomodé, pero no pude evitar seguir viéndolas. En la número 23, la figura estaba de pie, más clara, más cerca de la cámara. En la 24 miraba directamente al ente. No tenía rostro, solo una mancha negra donde deberían de estar sus ojos. Y detrás lo reconocí. El fondo era el ático de mi abuela. Me sentí mareado. Dejé caer las fotografías en la mesa de la tienda. El empleado me miró sin decir nada. Me llevé las copias a casa. No sé por qué. Supongo que necesitaba convencerme de que eran falsas, que alguien estaba jugando una broma, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve clic, como de una cámara. Me levanté, busqué por todo el cuarto y nada. Pensé que lo había imaginado, pero al día siguiente la cámara estaba sobre mi escritorio, abierta, con un nuevo rollo adentro. No recuerdo haberla traído de vuelta del ático. Revelé el segundo rollo por pura necedad. Las primeras imágenes eran del mismo estilo. Mi casa, mi sala, mi comedor. Luego, una foto de mi puerta de entrada vista desde adentro. Después, una foto de mí dormido. Y la última, una imagen en negro con un destello rojo en medio y 2 puntos brillantes como ojos. Desde entonces no he dormido bien, he escuchado más clics, he empezado a encontrar nuevos rollos cada mañana dejados sobre mi cama. No los revelo ya, no quiero saber, pero una parte de mí, cada vez que apago la luz, se pregunta si ya estoy en la siguiente fotografía, o peor, si alguien más está usando la cámara desde adentro. No soy yo. Siempre he tenido un espejo grande en mi habitación. Lo heredé de mi madre cuando se mudó. Era antiguo, con el marco de madera tallada y manchado por los años. Nunca lo quise, pero tampoco me atreví a deshacerme de él. Todo empezó una noche en la que no podía dormir. Daba vueltas en la cama, con la sensación de estar siendo observado. Abrí los ojos y lo vi. Vi mi reflejo en el espejo, pero algo no cuadraba. Yo estaba acostado de lado, pero el reflejo estaba boca arriba. Me senté de golpe, me miré. El reflejo volvió a coincidir. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, la luz, el ángulo, el insomnio, excusas. Pero a partir de ahí, algo cambió. Cada noche el espejo parecía comportarse de forma más independiente. Movía la cabeza ligeramente con retraso. A veces me sonreía cuando yo no lo hacía. Y otras simplemente no estaba ahí. Me observaba no como un espejo, sino como algo vivo. Una madrugada desperté con un ruido suave, como uñas sobre el vidrio. Encendí la luz y no había nada, pero al girar la vista hacia el espejo, noté algo que me heló la sangre. Había una marca de una mano desde adentro, como si alguien hubiera tocado el cristal con la palma abierta desde el otro lado. Intenté convencerme de que era una mancha vieja, que había estado ahí todo el tiempo y no me había fijado, pero esa misma noche la marca ya no estaba. En su lugar había algo escrito con una letra torcida y pequeña, como garabatos de un niño. Déjame salir. Desde entonces no duermo bien.
Empecé a cubrir el espejo con una sábana antes de acostarme. Me sentía ridículo hasta que una mañana, al despertar, la sábana estaba en el suelo y el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado desde adentro. Anoche lo vi claro. No sé cómo explicarlo, pero eso que habita en el espejo ya no soy yo. Tiene mi cara, mi cuerpo, pero no es humano. Tiene los ojos huecos y vacíos, una sonrisa que se estira demasiado. Me miraba mientras yo no me movía, pero por primera vez me saludó. Levantó la mano lentamente mientras yo seguía inmóvil, temblando. Me levanté, cubrí el espejo de nuevo y le puse cinta. Lo empujé contra la pared. No quiero volver a verlo. No quiero saber si sigue ahí, pero yo sé que sí. Esta mañana, al salir al trabajo, vi una cosa imposible reflejada en el microondas de la cocina. No era mi reflejo, era él, otra vez, y sonreía. Después de escuchar estas historias, queda una pregunta en el aire. ¿Cuántas cosas extrañas habrán pasado cerca de nosotros sin que nos diéramos cuenta? A veces el terror no está en lugares lejanos, sino en cosas comunes, habitaciones silenciosas o sonidos que se escuchan cuando nadie más está despierto. Si tú has vivido algo inexplicable, si tienes alguna historia que no puedas explicar, te invito a que me la compartas en los comentarios o en el correo que está en la descripción y quizás alguna termine siendo contada aquí. No olvides seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir contando historias que no deberían ser olvidadas. Y recuerda que lo sobrenatural a veces está más cerca de lo que creemos.